¿Sabías que en la antigua Fenicia existía una casta de sacerdotes, adivinadores que interpretaban señales celestiales y determinaban el destino de reinos enteros? Hoy descubrirás sus secretos perdidos, rituales ocultos y cómo podrían haber sido los chamanes del mundo mediterráneo. Imagina cruzar las aguas del Mediterráneo y entrar en un templo fenicio donde un sacerdote en pleno trance consulta a los dioses y desata el poder de fuerzas invisibles. ¿Qué ves? ¿Qué fuerza mueve su voz? Quédate, porque ese mundo lo vamos a explorar. Bienvenidos a Historia Zoom, el espacio donde exploraremos los misterios olvidados de las civilizaciones antiguas y las conexiones ocultas entre las religiones y las prácticas espirituales. Si te apasiona la historia y el esoterismo, así como la arqueología espiritual, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Hoy nos adentraremos en el papel de los sacerdotes y adivinadores fenicios, su ritualización y su posible vínculo con el chamanismo ancestral. Bueno, comenzamos. La religión fenicia era politeísta, con un panteón rico en dioses como El, Baal, Astarte, Melkart, entre otros, mucho más locales. En sus ciudades madre, Tiro, Sidón y Biblos, el templo tenía un papel central que no solo era religioso, sino político y económico. Los templos fenicios eran, además, atendidos por una clase sacerdotal organizada en colegios, dirigida por un sumo sacerdote. En algunas de las ciudades, el rey mismo ejercía funciones sacerdotales de forma directa o simbólica. Los sacerdotes se encargaban de los rituales, manteniendo así el santuario, recepción de ofrendas y meditación entre los fieles y las deidades. Además, podríamos decir que en los templos trabajaban otros especialistas como los músicos, cantores, escribas y adivinadores. Los sacerdotes y los adivinadores estaban muy involucrados en el desempeño de estos sacrificios y en la purificación ritual de los lugares sagrados. Además de los actos públicos, los sacerdotes fenicios se ocupaban por lo general de los ritos funerarios, embalsamamientos y ceremonias con aromas y protección del alma del difunto. Eran mediadores entre los vivos y el más allá, garantizando de esta manera que el paso al otro mundo fuera de una forma correcta. Para esto empleaban amuletos, fórmulas votivas y plegarias grabadas en estelas funerarias. El sacerdocio fenicio no era meramente espiritual, tenía gran poder político y económico. En algunos casos, el sumo sacerdote era la segunda autoridad dentro de la ciudad, justo después del rey. Dentro del cuerpo sacerdotal existían expertos en adivinación encargados de interpretar las señales como el vuelo de las aves, los astros, entrañas de animales o augurios naturales para aconsejar decisiones muy importantes. Estas prácticas no eran meramente populares, sino institucionalizadas dentro del culto público. En algunos momentos de crisis, guerra o epidemias, los adivinos podían determinar acciones rituales para apaciguar hacia los dioses. Un aspecto notable es el llamado topet, un santuario al aire libre en el que se depositaron urnas con restos incinerados de niños y animales, acompañado de estelas votivas. Muchas fuentes clásicas incluso afirman que estos eran sacrificios infantiles, aunque la interpretación arqueológica y académica sigue siendo debatida. En Tiro, por ejemplo, el sumo sacerdote de Melkart tenía vasta influencia. En los templos se poseían bienes inmuebles, tierras, incluso podían recaudar impuestos y recibir tributos. Esto reforzaba muchísimo su posición. Los sacerdotes fenicios debían mantener su pureza ritual constante. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente se afeitaban la cabeza, evitaban contaminarse de forma espiritual y vestían y aparentemente mostraban una imagen de austeridad. Durante ceremonias podían untarse con ocre rojo, me parece bien, como signo de distinción sagrada. La consagración de estatuas, renovar ofrendas diarias y procesiones también recaían en su responsabilidad. Dentro de las funciones, los sacerdotes podían observar el cielo y los cuerpos celestiales, vinculados a los astros con la voluntad divina.
Esta dimensión astral les daba poder para emitir pronósticos, eclipses, cometas o fases lunares que eran vistos como mensajes divinos. Los conocimientos que actualmente se tienen sobre los sacerdotes fenicios y los adivinadores está muy fragmentado, ya que si lo analizamos cuidadosamente, no existen textos fenicios que narren, así con total detalle, sus fórmulas oraculares. La reconstrucción proviene de inscripciones, fuentes grecorromanas bueno, se podría decir que también de hallazgos arqueológicos. A veces los escritores clásicos exageraron prácticas como los sacrificios infantiles o los ritos esotéricos muy extremos. También se debate en cuanto de lo que llamamos adivinación fue un ritual esotérico auténtico contra una poesía simbólica de poder religioso. Estos vestigios arqueológicos como las urnas, estelas votivas o templos apoyan mucho la función sacerdotal y adivinatoria, siendo un hecho real y estructurado con cierto respeto. Ahora, ya en este punto del video ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y se podrían considerar chamanes? Bueno, los chamanes en muchas culturas, como ya se habían mencionado en anteriores episodios del podcast, actúan como intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. Esto es una constante dentro de la figura del chamán en sí, mediante los trances, las visiones y las prácticas simbólicas. Aunque la figura fenicia del sacerdote adivinador no coincide exactamente con el modelo chamánico clásico, sí comparte ciertos rasgos, como por ejemplo, ambos operan como puentes entre lo divino y lo terrenal, interpretando fuerzas ocultas para guiar a la humanidad, en este caso a la comunidad fenicia. Usan signos simbólicos como las estrellas, el vuelo de las aves o las entrañas de los animales sacrificados para leer los mensajes divinos. Además, pueden emplear estados alterados de conciencia, posiblemente inducidos por la ritualidad, la música, el fuego o, vamos, consumo de algunas sustancias, para poder acceder al conocimiento sagrado. Además de mantener distancia ritual con el mundo profano, vivían bajo reglas de pureza, simbolismos y separación ceremonial. Hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes fenicios, estaban institucionalizados, vinculados al templo, al poder urbano y al aparato religioso del Estado, mientras que los chamanes suelen por lo general funcionar de una manera mucho más autónoma y claro, viendo más por el bienestar espiritual que buscando un bien tributario, ¿no? Además, el sacerdote fenicio empleaba escrituras, fórmulas litúrgicas y registros que aparentemente sugieren una mayor formalización que el chamanismo espontáneo. Ya analizando cuidadosamente todo lo que se ha comentado durante el transcurso del video, podríamos llegar a la conclusión de que los sacerdotes y adivinadores fenicios fueron pilares esenciales en la vida religiosa, política y por supuesto simbólica de su sociedad. ¿Actuaron como mediadores del mundo divino? Sí. ¿Interpretaron el destino? Efectivamente. Y eran además guardianes de rituales profundos. Si bien su figura difiere mucho en cuanto a la estructura de un chamán tradicional, comparten la esencia del puente entre lo humano y lo espiritual. En este sentido, podríamos decir que los sacerdotes fenicios podrían considerarse una forma institucional del llamado espíritu chamánico. Si te gustó mucho este nuevo episodio del podcast, participa en nuestras votaciones en la comunidad. Danos tu like, el cual nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Compártelo con personas que les fascine la historia tanto como a ti y síguenos en nuestras redes sociales para que juntos sigamos explorando los misterios del pasado.